La narrativa tradicional sobre la historia de América nos presenta un hemisferio occidental, previo a 1493, como un vasto territorio dominado por la naturaleza indómita y escasamente habitado por seres humanos. Sin embargo, esta percepción de la América precolombina es en gran medida falso. Y es que, antes de la llegada de Cristóbal Colón, las Américas ya habían sido hogar de pueblos indígenas durante más de 15.000 años. Estas comunidades se extendían desde Canadá hasta Sudamérica, hablando una multitud de lenguas y floreciendo en diversos ecosistemas. Lejos de los territorios inexplorados, América albergaba desde aldeas modestas hasta imponentes metrópolis. Se cree que, en 1492, cerca de 60 millones de personas ya habitaban estas tierras. Mucho antes de que Colón pusiera un pie en ellas. Pero, ¿cómo lograron estas comunidades coexistir con la naturaleza circundante? Yo soy el documentalista, y esto es ¿cómo era la vida antes de Cristóbal Colón? Desde las sombras hasta la luz. Desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad, existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Gracias a una profunda conexión ancestral con la tierra, los pueblos originarios idearon técnicas avanzadas para adaptar y beneficiarse del entorno. Ya fuera mediante la utilización controlada del fuego para limpiar terrenos o la creación de suelos especialmente fértiles para la agricultura, los indígenas demostraron una ingeniosidad sorprendente. Un ejemplo destacado es en la región del Amazonas, donde crearon un tipo de suelo tan productivo que transformó un ecosistema entero. Terra Preta, el secreto milenario de la Amazonia. La vasta Amazonia, que se extiende cubriendo casi el 40% del continente sudamericano, es un tesoro de biodiversidad, albergando aproximadamente el 10% de todas las especies de flora y fauna conocidas en el planeta. No obstante, más allá de su riqueza natural, esta región esconde misterios que datan de mucho antes de la llegada de los europeos en 1491. En aquel entonces, millones de nativos habitaban este exuberante paraíso, enfrentándose a un desafío sorprendente. Cerca del 70% del suelo amazónico era demasiado ácido para sostener la agricultura. Con la lluvia y la lixiviación, agotando rápidamente su fertilidad. En medio de este escenario poco propicio, en regiones que parecían desafiar cualquier intento de cultivo, como las laderas alejadas de los caudalosos ríos, los antiguos habitantes de la Amazonia forjaron un milagro: la Terra Preta o Tierra Oscura. Esta no era una tierra común. Estaba compuesta por una mezcla intrigante de cerámica rota, restos de vegetales, espinas de pescado y carbón vegetal. Algunos de estos suelos, descubiertos en antiguos asentamientos, se estima que tienen una antigüedad de hasta 7.000 años. A través del tiempo, este conocimiento agrícola, casi mágico, fue transmitido de generación en generación entre los pueblos indígenas.
La creación de la Terra Preta no era solo una hazaña de ingeniería, sino una necesidad vital. Esta tierra rica y prodigiosa permitía a los nativos cultivar continuamente durante años, desafiando las limitaciones del entorno. Pero lo que añade un velo de misterio es el hallazgo de Terra Preta incluso en lugares ya fértiles. Esto ha llevado a los investigadores a cuestionarse: ¿cuál era el verdadero propósito y origen de esta tierra milenaria? El enigma de la Terra Preta sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la Amazonia, un recordatorio de la sabiduría de sus antiguos habitantes. Navegando entre el hielo y las corrientes, la proeza de los pueblos del norte. En las vastas extensiones del norte, las tribus indígenas enfrentaban el desafío de conectar con territorios de caza y comunidades distantes para establecer redes de comercio. A pesar de las vastas distancias que separaban a estas comunidades, con imponentes bosques, montañas y parajes salvajes interponiéndose, los nativos encontraron formas ingeniosas de trazar rutas de viaje seguras y eficientes. Aunque podríamos imaginar que los viajes en aquellos tiempos eran arduos y lentos, dada la naturaleza rudimentaria de sus medios de transporte, la realidad es que los indígenas del norte poseían una destreza y una tecnología sorprendentemente avanzadas. Los ríos de Norteamérica, con sus corrientes cambiantes y sus estaciones, ofrecían una red natural de caminos. En verano, fluían libremente, mientras que en invierno se transformaban en caminos helados. Los Dene, originarios de los territorios del noreste de Canadá, dominaron el arte de desplazarse sobre estos ríos congelados gracias a sus raquetas de nieve, diseñadas con una precisión que rozaban el arte. Estas raquetas, hechas de maderas seleccionadas y tendones, se adaptaban a las variadas condiciones de la nieve. Y no era raro que un viajero llevase consigo varios pares, preparándose para diferentes entornos. Con la llegada del verano, los ríos como el Mississippi, el Yukon y el Mackenzie se convertían en corrientes navegables. La canoa, con su diseño ligero y versátil, era la embarcación de elección. Pero no todas las canoas eran iguales. Frente a las aguas turbulentas y las corrientes del Pacífico, los nativos esculpían canoas robustas de madera de cedro. La creación de estas embarcaciones no era una tarea menor. Requería habilidad y un conocimiento profundo del medio ambiente. Existían canoas especializadas para cada propósito, desde recolectar alimentos hasta la guerra, la caza de ballenas o la pesca. Algunas talladas en majestuosos troncos de secuoya podían transportar a 50 personas, demostrando la magnitud de su destreza en la navegación y la construcción. Así, los pueblos del norte, con su ingenio y adaptabilidad, transformaron los desafíos de su entorno en oportunidades, dejando un legado de habilidad y resiliencia que sigue asombrando hasta el día de hoy. Túmulos, las majestuosas elevaciones de la antigua Norteamérica. Mucho antes de 1491, el paisaje norteamericano estaba adornado con impresionantes montículos de tierra, testimonio de una civilización avanzada y de sus profundas tradiciones espirituales. Estas estructuras erigidas meticulosamente a lo largo de milenios no solo servían como simples elevaciones del terreno, sino que eran centros de poder, fe y comunidad. Uno de los complejos más grandiosos de estos montículos se encontraba en la antigua ciudad de Cahokia, ubicada a orillas del río Mississippi, cerca de donde hoy se levanta San Luis. Con más de 120 montículos,
Cahokia era el epicentro de actividad y ceremonia. El más imponente de todos, conocido como Monk's Mound o Montículo del Monje, se alzaba 30 metros sobre el suelo, extendiéndose sobre casi 6 hectáreas. Una proeza arquitectónica que desafiaba la gravedad y el tiempo. Estos montículos no eran meras estructuras de tierra, servían como plataformas elevadas para templos y edificios sagrados, residencias para líderes espirituales y escenarios para rituales que congregaban a las masas. Algunos, en su silente majestuosidad, guardaban secretos aún más profundos. Eran tumbas. Las excavaciones han revelado que en el corazón de algunos montículos yacían restos humanos, evidencia de su función funeraria. A medida que los siglos avanzaban, la tradición de construir túmulos se intensificó. Hace unos 2000 años, el centro y este de Norteamérica vieron surgir nuevos centros ceremoniales en las riberas de sus ríos y lagos. Estos lugares se convirtieron en destinos de peregrinación, atrayendo a multitudes que buscaban conectarse con lo divino, realizar ofrendas y rendir homenajes a sus seres queridos fallecidos. Los tumultos de Norteamérica, con su rica historia y significado, son un recordatorio de una era en que la tierra y el espíritu estaban intrínsecamente entrelazados, y donde cada montículo contaba una historia de fe, comunidad y tradición. Así es que, antes de que las carabelas de Cristóbal Colón tocaran las costas del Nuevo Mundo, las Américas ya bullían de vida, cultura y tradiciones ancestrales. Las tribus indígenas y las naciones autóctonas habían forjado civilizaciones florecientes, un capítulo vibrante de la historia americana que, lamentablemente, suele quedar eclipsado o relegado al olvido. Mientras es cierto que hay innumerables facetas de su cotidianidad que aún esperan ser descubiertas, tener una comprensión básica de cómo se desplazaban, sobre cómo establecían sus asentamientos y se nutrían es esencial para desentrañar la riqueza de su legado. Estas pinceladas de su vida diaria nos revela que las Américas precolombinas eran todo menos primitivas. Reconocer y debatir sobre estas civilizaciones antiguas no solo enriquece nuestro entendimiento histórico, sino que también desafía las narrativas convencionales. Nos recuerda que, mucho antes de 1491, el continente ya era un mosaico de culturas avanzadas, cuyo esplendor y sabiduría siguen inspirando asombro y respeto. Y yo soy el documentalista, y esto fue ¿Cómo era la vida antes de Cristóbal Colón?